¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Darío Mora, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Bienvenidos y bienvenidas a este diplomado de Derecho Procesal Electoral, a la sesión del día de hoy que vamos a ver el día de hoy el juicio de inconformidad y mañana van a ver con mi compañera, la doctora Wendy Jarquín, el recurso de reconsideración. Estos son dos medios de impugnación tradicionales en materia electoral, son dos medios de impugnación que prácticamente nacieron con la materia electoral, pues el juicio de inconformidad es precisamente el medio de impugnación para impugnar los resultados electorales en una elección. Vía el juicio de inconformidad se puede impugnar 5 cosas. Se puede impugnar un voto, un solo voto lo podemos impugnar vía el juicio de inconformidad. También podemos impugnar toda la votación recibida en una casilla o varias casillas, su votación. También podemos impugnar la validez de una elección y también podemos impugnar en un momento dado la elegibilidad de alguna candidatura ganadora. Y finalmente también se puede impugnar vía este juicio de inconformidad la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Es decir, por una parte la nulidad de una elección cuando tenemos una causal de nulidad prevista en la legislación y por otro lado la invalidez de la elección cuando se solicita vía este juicio de inconformidad la invalidez de una elección es porque no tenemos una causal específica en la ley, pero hay vulneración a principios en la Constitución. Entonces, como se vulneran principios constitucionales, pero no hay una causal de nulidad en la ley, lo que procede, como lo ha señalado el tribunal, es en su caso solicitar la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Entonces, bueno, parece lo mismo, tiene los mismos efectos, sin embargo, son dos puntos diferentes. Solicitar la nulidad de una elección si hay causal de nulidad prevista en la ley, o en su caso solicitar la invalidez de una elección. Como ya vimos, también podemos solicitar la nulidad de un voto. También podemos solicitar la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas. Inclusive vía el juicio de inconformidad, podemos solicitar ante un tribunal electoral también esta figura muy importante del recuento de votos. Entonces son varias las pretensiones que podemos llevar al tribunal vía este juicio de inconformidad. Y ya como mañana verán con mi compañera Wendy, contra las sentencias del juicio de inconformidad podemos irnos vía recurso de reconsideración. Es decir, si no estamos de acuerdo con las sentencias que resolvieron el juicio de inconformidad, podemos impugnar esa sentencia ante la autoridad que va a revisar esa sentencia, que en este caso es la sala superior. Podemos impugnar la sentencia de este juicio y en su caso la sala superior como última instancia revisará todas esas sentencias con motivo del juicio de inconformidad. Como vamos a ver, el juicio de inconformidad procede para impugnar elecciones de diputaciones y senadurías, pero el competente es la sala regional. Entonces, cuando resuelve la sala regional contra sus sentencias, nos vamos en recurso de reconsideración a la sala superior. Pero también el juicio de inconformidad procede para impugnar la elección presidencial. Y entonces, cuando se trata de la elección presidencial, se presenta el juicio de inconformidad directamente ante la sala superior. Y la sala superior, ahí sí, es la única instancia para resolver todo lo relacionado con la elección presidencial. Ahí sí el juicio de inconformidad se resuelve en única y definitiva instancia por la sala superior, tratándose de resultados de la elección presidencial. Ahí sí ya no procede el recurso de reconsideración y no hay autoridad en México que pueda revisar las sentencias de juicio de inconformidad relacionadas con motivo de la elección presidencial.
En el 2006 se presentaron más de 350 demandas con motivo de la elección presidencial, es decir, más de 350 juicios de inconformidad. Y en el 2012 también más de 350 juicios de inconformidad. Esas dos elecciones fueron muy impugnadas por el partido que quedó en segundo lugar. En el 2018, pues nos llevamos la sorpresa que ningún partido político impugnó los resultados de la elección presidencial. En el 2018 todos aceptaron el resultado de esa elección y no tuvimos juicios de inconformidad en los cuales se solicitara que se anulara la elección presidencial o se declarara la invalidez de la elección presidencial. Ni siquiera en el 2018 entró la figura del recuento de votos. No solicitaron recuento de votos. No impugnaron ni una sola boleta, ni una sola casilla, porque todos los partidos políticos reconocieron el resultado de esa elección y reconocieron la validez de la elección y al candidato ganador. Por lo tanto, pues se esperaba en el 2018 que otra vez llegaran más de 350 juicios de inconformidad y no sucedió lo que sucedió en 2006, ni lo que sucedió en 2012. Finalmente en el 2018 pues se reconocieron los resultados, a ver cómo nos va en el 2024, pero bueno, sigue siendo el juicio de inconformidad el medio de impugnación para impugnar resultados electorales. Rápidamente vamos a recordar lo que nos dice el primero de la Constitución. Acuérdense también que si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, lo pueden nos lo pueden decir a todas y a todos en cualquier momento. Pueden participar, en pocas palabras, en cualquier momento. Pueden poner por ahí una manita, abrir su micrófono, poner algún comentario en el chat, como ustedes quieran. Pueden participar en la sesión del día de hoy en cualquier momento, porque después dejamos las preguntas al final y resulta que al final, pues lo que vamos a hacer es ya hacer otra actividad, que además ya es tarde, ya vamos a terminar cansados. Entonces, mejor cualquier pregunta que tengan, pues en ese momento la revisamos y también, pues les recuerdo aquí al principio de la presentación, está mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx, de verdad con toda confianza. Pueden escribirme en cualquier momento a mi correo electrónico, ahí estoy siempre pendiente para cualquier duda que tuvieran sobre la materia electoral o sobre la Escuela Judicial Electoral, su oferta académica, etcétera. Cualquier cosa relacionada con la materia electoral, con todo gusto ahí me pueden escribir y en cuanto me sea posible yo les contesto con mi correo electrónico y también estoy ahí en Twitter, también ahí podemos seguirnos con todo gusto en Twitter y yo estaré atento también de todos los comentarios que ustedes hagan vía esta red social o vía correo electrónico, etcétera. Bueno, entonces les decía rápidamente hay que ver los derechos humanos, hay que ver de qué se trata la materia electoral y qué tiene que ver con los derechos humanos, porque este artículo que se reformó en el 2011, pues tiene un impacto muy importante en materia electoral y lo tenemos que definir muy bien porque pues hay que distinguir siempre que hablemos de la materia electoral, del derecho electoral y de los derechos políticos, pues en cualquier tema hay que distinguir muy bien los derechos políticos de otros derechos, porque aquí las autoridades tienen competencias distintas. No es como en Europa. En Europa, en cada estado, en cada país, tienen un máximo tribunal. Y ese máximo tribunal revisa asuntos de todas las materias. En México tenemos un máximo tribunal también, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revisa temas de todas las materias, pero a excepción de la materia electoral. En Europa, el Tribunal Constitucional Español revisa todas las materias. El Tribunal Constitucional Federal Alemán revisa todas las materias. El Consejo Constitucional francés revisa todas las materias y ahí nos vamos, ¿no? La Corte Constitucional Italiana también y bueno, en Europa cada país tiene su Tribunal Constitucional que resuelve todos los asuntos de todas las materias en última instancia.
En México no. En México tenemos la Suprema Corte que revisa todos los temas y todas las materias. La Suprema Corte es un tribunal constitucional, pero no tiene competencia en materia electoral, solamente las acciones de constitucionalidad antes de que inicie un proceso electoral. Pero ya iniciado un proceso electoral, ya no tiene competencia en la Suprema Corte. En México tenemos toda una jurisdicción especializada en materia electoral. Tenemos leyes especiales en materia electoral, tenemos juezas y jueces que solo se dedican a lo electoral y tenemos tribunales electorales en cada entidad federativa y a nivel federal que solo se dedican a la materia electoral. Y entonces, bueno, en México también tenemos un tribunal constitucional que interpreta la Constitución, que tiene jurisdicción constitucional solamente para la materia electoral, ¿no? Que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y entonces este es un tribunal constitucional, y este tribunal se dedica en exclusiva a la materia electoral. Pero resulta que las sentencias de este tribunal electoral pues son definitivas e inatacables. No las puede revisar la Suprema Corte, no las puede revisar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nadie las puede revisar. Me van a decir que ¿cómo la Corte Interamericana no las puede revisar? Pues sí, sí las podría revisar, pero después del proceso electoral. Entonces, por ejemplo, si resuelve la Sala Superior, se anula esta elección, pues luego nos vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo mejor. Y a lo mejor la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da una recomendación al Estado mexicano para los próximos procesos electorales. Pero el que ya pasó, ya pasó. Y como resolvió la Sala Superior, fue definitivo e inatacable. Si la Sala Superior anuló la elección, ya esa elección se anuló y no hay nada más que hacer. No podemos acudir a autoridad, lo que procede es elección extraordinaria y punto. Y estoy hablando también de la elección presidencial, se puede anular y no va a haber nada que hacer. Nos podemos ir a los tribunales internacionales y algún día nos van a resolver los tribunales internacionales, pero la elección se anuló. Y si nos vamos a la Corte, nos va a decir la Corte, yo no tengo competencia en materia electoral. Lo que dijo la Sala Superior es definitivo, inatacable y no hay nada más para dónde acudir. Por lo tanto, como tenemos dos sistemas jurídicos en México, dos tribunales constitucionales, porque entonces el tribunal electoral pues también es un tribunal constitucional, porque interpreta la Constitución, tiene jurisdicción constitucional, puede decir que una norma no se aplica porque es inconstitucional o inconvencional, pero además son sus sentencias, por eso lo hace un verdadero tribunal constitucional, porque sus sentencias son definitivas e inatacables. Entonces, suena raro en el mundo que el Tribunal Electoral en México pertenezca al Poder Judicial de la Federación, como pertenece e integra el Poder Judicial de la Federación, y el máximo tribunal del Poder Judicial de la Federación es la Suprema Corte, pero resulta que las sentencias del tribunal no las puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque el tribunal pertenezca al Poder Judicial de la Federación. Y la naturaleza es muy clara. ¿Por qué no las va a revisar la Corte? Pues no da tiempo, simple y sencillamente no da tiempo. Con trabajos le da tiempo a los tribunales electorales de sacar todas las sentencias que tienen que resolver de todos los asuntos que pueden llegar en un proceso electoral, como poner una segunda instancia a la Suprema Corte, y luego la Suprema Corte no es especialista en materia electoral. No es un órgano especializado. Y nos dice la Constitución, el órgano especializado y máxima autoridad en la materia electoral será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A lo mejor nos parece bien, a lo mejor nos parece mal, pero así está en la Constitución. Entonces, viene aquí la pregunta. Si me vulneran un derecho humano, ¿a dónde voy? ¿A la Corte? ¿Al Tribunal Colegiado de Circuito? ¿Al Juzgado de Distrito? Es decir, ¿voy al Poder Judicial Ordinario o voy al Tribunal Electoral? Por eso, pues nos dice el primero de la Constitución, tenemos que darle la protección más amplia a los derechos humanos. Ah, muy bien. Y cuando hay ahí dudas si
protegemos el derecho humano o no, hay que proteger el derecho humano. Hay que tener una interpretación progresista y siempre buscar la interpretación que proteja ese derecho humano. Y luego nos dice la Constitución, ¿quién? Pues cualquier autoridad. Pero bueno, si a mí me están vulnerando un derecho humano, pues yo voy a tener que tomar la decisión, ¿me voy al Poder Judicial Ordinario o me voy al Tribunal Electoral? Entonces, bueno, estos derechos humanos tienen diferentes categorías. Primero, los derechos humanos son los derechos inherentes a la persona. Todas las personas tenemos derechos humanos incorporados en todo el mundo, son universales. Si yo soy japonés, tengo derechos humanos, si soy chino, tengo derechos humanos, si soy brasileño, tengo derechos humanos, y si soy mexicano, también tengo derechos humanos. Bueno, ¿cuáles son los fundamentales? Segunda categoría. Los derechos humanos los tenemos todos en todo el mundo, y todas también. Los derechos fundamentales son los que reconoce el Estado mexicano. Entonces ya no son todos. ¿Y dónde están plasmados los derechos humanos que reconoce el Estado mexicano para que podamos decir que son derechos fundamentales? En la Constitución y en los tratados internacionales. A lo mejor por ahí hay un derecho humano entre China y Japón, un derecho ambiental que se considera un derecho humano, un derecho ambiental entre los mares, entre China y Japón, por ejemplo. Pues ese derecho humano no es fundamental en México, porque no tiene que nada que ver el derecho ambiental en el mar entre Japón y China, entonces ese derecho humano no va a estar plasmado en la Constitución mexicana ni en los tratados internacionales que sean obligatorios para el Estado mexicano. ¿Cuáles son los tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano? Pues los que suscribe el Ejecutivo y ratifica el Senado. Y hay muchos tratados internacionales ratificados por el Senado que tienen incorporados derechos humanos y que son obligatorios en México y que se entienden como derechos fundamentales. Entonces ya vamos en dos categorías: derechos humanos universales, derechos fundamentales, los que reconoce nuestra Constitución, y después viene una tercera categoría. Nuestra Constitución y los tratados internacionales nos hablan de derechos civiles, nos hablan de derechos sociales, quizá nos hablen de garantías individuales, y por ahí en la Constitución hay una categoría especial que nos habla de derechos políticos. Artículo 35, votar, ser votado, asociarse y afiliarse libremente en asuntos políticos en el país. Entonces decimos, mira, ahí están los derechos políticos. Muy bien. Y entonces los derechos políticos resulta que no los va a proteger el juzgado de distrito, no los va a proteger el tribunal de circuito, no los va a proteger la Suprema Corte. Los derechos políticos los van a proteger los tribunales electorales. Entonces ahí están las dos competencias. Si es un derecho civil, me voy al Poder Judicial Ordinario. Si es un derecho social, me voy al me voy al Poder Judicial Ordinario. Pero si es un derecho político, no aplica. El juzgado de distrito no es competente. Si es un derecho político, me voy al Tribunal Electoral. ¿A cuál? Pues a cualquiera de los dos órdenes de gobierno. Al federal, si se trata de un derecho político que me está afectando por motivo de una elección federal. Al Tribunal Electoral de una entidad federativa, si la vulneración de ese derecho político tiene relación con algún proceso electoral en una entidad federativa. Hasta ahí vamos bien, pero luego, a ver, se me está afectando mi libertad de expresión. Bueno, me están vulnerando mi libertad de expresión. Muy bien. ¿Es un derecho humano? Sí. ¿Es un derecho fundamental? También. Lo reconoce la Constitución y los tratados. Bueno, también es un derecho fundamental.
¿Es un derecho político? ¿La libertad de expresión? ¿Es un derecho social? ¿Es un derecho civil? Ojo, porque es un derecho civil, por ejemplo, la libertad de expresión, un derecho que tiene toda la ciudadanía, pero está dentro del catálogo de derechos civiles, pues entonces me voy a juzgado de distrito, por ejemplo. Pero si la libertad de expresión es un derecho político, o no puede ser un derecho político la libertad de expresión, sí puede ser. Cuando la libertad de expresión es un derecho político, cuando tenga relación con la materia electoral. Si yo soy candidato en una elección, estoy en la campaña y yo estimo que se me está vulnerando mi libertad de expresión porque ya me sancionaron por alguna expresión que señalé en la campaña, pues se me está vulnerando quizá mi libertad de expresión, pero no voy a ir al juzgado de distrito, porque esa libertad de expresión que se me está vulnerando tiene relación directa con la materia político-electoral. Entonces, si yo acredito ante el tribunal que ese derecho a la libertad de expresión, en este caso, está relacionado con la materia político-electoral, se entiende también como un derecho político, aunque no esté plasmado en el 35 de la Constitución. También la libertad de expresión, el derecho a la información, etcétera, pueden encuadrar en un derecho político. Y si este derecho humano, este derecho fundamental, encuadra en un derecho político, lo va a resolver el tribunal electoral, el local o el federal. Entonces no nos podemos equivocar, tenemos que hacer siempre la distinción y decirle al tribunal, mira, es un derecho político, la libertad de expresión por este tema, para que entonces sea el tribunal el que admita la demanda y el que la resuelva. Porque si no, el tribunal me va a decir, no, pues sabes qué, si se está vulnerando tu libertad de expresión, quizá, pero no tiene relación con la materia política, entonces yo, tribunal electoral, no tengo competencia. Por eso, siempre que lleguemos con una demanda, le vamos a decir al tribunal, se me está afectando este derecho político, que es la libertad de expresión, y por qué tiene relación con la materia política, pues nada más y nada menos porque soy candidato en un proceso electoral. Entonces, obviamente, tiene relación directa con la materia política. Ojo, ¿cuál hay otro derecho humano? Ese sí lo dice claramente la Constitución. El derecho a votar es un derecho humano y también es un derecho fundamental y es un derecho político, el votar. Entonces, cuando yo en un juicio de inconformidad impugne la votación recibida en una casilla o impugne todos los votos de una elección y solicite que se anule la elección, lo primero que va a revisar el tribunal es que estamos hablando de derechos políticos, de todos esos votos que me están pidiendo que se anulen, pero resulta que todos esos votos son derechos políticos, que la Constitución me dice, oye, como estos derechos políticos son derechos humanos, busca la interpretación que proteja el ejercicio de esos derechos políticos, no que se anule. Entonces siempre el tribunal va a buscar alguna interpretación para proteger ese derecho político y no para restringirlo y anular ese derecho político. Hay que tener cuidado en eso porque los juicios de inconformidad pues siempre se promueven para impugnar votos, boletas, para impugnar votación en una casilla, en varias casillas o de plano para impugnar toda la elección. O también vía el juicio de inconformidad podemos impugnar la elegibilidad de un candidato. Y un candidato también ejerció su derecho constitucional, su derecho político a ser votado. El ser candidato, el ser votado es también un derecho político conforme a la Constitución, un derecho fundamental y un derecho humano. Entonces siempre el tribunal va a buscar la interpretación para proteger a ese candidato y no se le vulnere su derecho a ser votado. Entonces, cuando se impugna la elegibilidad de un candidato, pues lo que trata siempre el tribunal es buscar alguna interpretación para que pueda ejercer su derecho a ser votado ese candidato. Pero a veces no alcanza ninguna interpretación y entonces hay que restringir el derecho de esa ciudadana o ese ciudadano a ser votado y el tribunal dice, pues no puede ser candidato o candidata porque no cumples con esta serie de requisitos. Pero sí es muy importante siempre, como lo dice el primero de la Constitución,
buscar una interpretación favorable a la protección de esos derechos humanos. Como vemos aquí en la lámina, pues los tratados internacionales que son ratificados por el Senado, pues protegen una serie de derechos humanos que pueden relacionarse con la materia política. Entonces, que el tribunal tiene que proteger. Por ejemplo, igualdad del hombre y la mujer, lo que ahora llamamos paridad de género. Antes, vía acciones afirmativas, el tribunal emitió una serie de sentencias con medidas afirmativas para tratar de que se protegiera el principio equidad en la contienda y después paridad, ¿no? En la contienda, paridad de género. Actualmente, gracias a todas esas sentencias de hace 10 años del tribunal, o más, 22 años, por ahí, digo, 12 años más o menos por ahí, que empezó a proteger este tema de igualdad entre hombre y mujer en tribunal, ahora esa acción afirmativa de paridad de género ya se convirtió en un principio constitucional. Ya la paridad de género no podemos decir es una acción afirmativa, ya la paridad de género es un principio que está en la Constitución y que es obligatorio para todos los partidos políticos. Ya en el 2024 todos los partidos políticos tienen que registrar 50% de candidaturas con mujeres, propietaria y suplente, y 50% de candidaturas con hombres, donde cuando se registren las candidaturas con hombres, el propietario debe ser hombre, pero dice el tribunal, el suplente puede ser mujer cuando se trata de una fórmula de hombres. Cuando se trate de una fórmula de mujeres, ahí sí, necesariamente tiene que ser propietaria y suplente las dos mujeres. Pero cuando sea una fórmula de hombres, sí podemos tener una mujer suplente. Es lo que se llama la paridad de género reforzada o la paridad de género copeteada. Podemos, el tribunal dice, podemos tener en un congreso más mujeres que hombres. Lo que no podemos tener como candidaturas para un congreso son más hombres que mujeres en el registro de las candidaturas. Ya como queden los resultados, ya es otra cosa. Si la ciudadanía votó por los hombres, pues van a llegar los hombres. Pero si la ciudadanía votó por las mujeres, pues van a llegar las mujeres, ¿no? Y afortunadamente nuestro país es de los dos países en el mundo, máximo 3 o 4, no hay más países en el mundo, ¿no? Que no tengo el dato exacto, pero no hay más países en el mundo que 3 o 4, donde su parlamento o su congreso esté exactamente con igualdad de género. Y en México actualmente es exactamente igualdad de género en ambas cámaras. La Cámara de Diputadas y Diputados, ¿saben cuántas diputadas son? De los 500 curules, ¿saben cuántas diputadas son en este momento, hoy, 25 de agosto del 2022? Tenemos 250 diputadas y 250 diputados federales. Exacto. ¿Cuántos escaños hay en el Senado de la República? 128. Bueno, pues hoy, 25 de agosto del 2022, tenemos de los 128 escaños, 64 senadoras y 64 senadores. Búsquenla en el mundo donde su parlamento o su congreso tiene exactamente la mitad del género en mujeres y exactamente la mitad del género en hombres. Les va a costar mucho trabajo. Ahora no hemos acabado, falta mucho, falta que las comisiones las presidan las mujeres, una serie de cosas, pero ya es un avance que duró 12 años emitiendo sentencias el tribunal a favor de la paridad de género, y gracias a esas sentencias del tribunal llegaron senadoras, llegaron diputadas, y esas senadoras y esas diputadas reformaron la Constitución, y ahora la Constitución dice es un principio constitucional la paridad de género, y todos los partidos están obligados a registrar por lo menos 50% de candidaturas de mujeres, ¿no? Ese es un ejemplo de impugnaciones que han llegado en algún tema de protección de derechos políticos. Y tenemos el derecho a petición, que puede ser un derecho político, la libertad de expresión, que puede ser un derecho político, ¿no? El derecho a reunión, asociación, votar es un derecho político, ser votado, es decir, ser candidato,
es un derecho público, el acceso y el ejercicio de un cargo público también es un derecho político. Es decir, si yo voté por un regidor, el tribunal no solamente va a vigilar que ese regidor se declare la validez de su elección y sea el candidato ganador, si así lo decidió la ciudadanía, sino que el tribunal también va a vigilar y proteger que ese regidor ejerza su cargo, por ejemplo, durante los 3 años por el que fue votado. Han llegado casos al tribunal donde nos dice un regidor, es que no me pagan en el ayuntamiento. Pues, ¿cómo que no? Te tienen que pagar. Ha llegado otro regidor donde nos dice, es que la presidenta municipal no me convoca al cabildo. Pues, ¿cómo que no? Te tiene que convocar. Y son temas que también resuelve el tribunal electoral. No solamente el acceso al cargo, sino también el ejercicio del cargo. Si te votó la ciudadanía por ti por 3 años, pues el tribunal va a vigilar que ejerzas tu cargo esos 3 años. Si votó por 6, pues va a vigilar que ejerzas buen cargo 6 años. Es decir, el tribunal siempre va a vigilar la voluntad ciudadana. Bueno. Luego otro tema importantísimo, el artículo 17 de la Constitución. El artículo 17 de la Constitución, desde mi punto de vista, y eso me lo dijo a mí el doctor Sergio García Ramírez, quien fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que tengo el privilegio de contar con su amistad, un día me dijo, a ver, ¿cuál es el derecho humano más importante que está en la Constitución? A ver, si yo les pregunto igual que me preguntaron a mí, ¿cuál es el derecho humano más importante que está en la Constitución? ¿Saben cómo vamos a empezar? El derecho a la vida. Otros vamos a decir, el derecho a la libertad. Otro vamos a decir, como en Alemania, no, el derecho a la dignidad es importantísimo. ¿Y saben qué me dijo el doctor Sergio García Ramírez? No, el derecho más importante es el de tutela judicial efectiva. ¿Cómo? Sí, el acceso a la justicia. Si no tienes acceso a la justicia, ¿de qué sirve que tengas derechos humanos que tienen que proteger el Estado mexicano si no tienes a dónde vas a acudir a que te los protejan? El derecho más importante es el acceso a un tribunal a que te proteja ese derecho humano. Entonces, el 17 que habla de tutela judicial efectiva, de acceso a un tribunal que me proteja cualquier derecho humano y también los derechos políticos, pues es el derecho más importante que podemos tener. ¿De qué me sirve que en la Constitución esté el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la vivienda, si no puedo acudir a un tribunal cuando se me vulnera alguno de estos derechos? Entonces, imagínense, ya no les quiero platicar porque se nos está yendo el tiempo, pero los que ya no son tan jóvenes como yo, por no decir otra palabra, pues acuérdense de la elección de 1982. Yo era chiquito, pero ya estaba aquí en este mundo. En la elección de 1982, cuando ganó el presidente Miguel de la Madrid, sí nos vulneraban algún derecho político. A ver, si yo en las elecciones federales de 1982 quería ser candidato y me decía la Secretaría de Gobernación, no cumples con los requisitos, no puedes ser candidato, ¿a qué tribunal acudía? Si yo quería que se anulara la elección de diputaciones federales en 1982, ¿a qué tribunal acudía? A ninguno, porque no existían los tribunales electorales. Y si iba a la Suprema Corte, a un juzgado de distrito, me decían, se desecha tu demanda porque, ¿qué crees? Pues que el Poder Judicial Federal no atiende asuntos políticos. Ah, pues que a todo dar. ¿Y entonces mis derechos políticos, quién me los va a proteger? Pues no hay tribunal que te lo proteja. Imagínense de dónde despegamos, de que no había una autoridad jurisdiccional que protegiera mis derechos políticos. Después ya acuérdense, en 1988, que se cayó el sistema porque no habló, que se cayó el sistema porque se apagó, que la autoridad dijo, aquí están las boletas, cuéntenlas todas. Se armó un relajo en la Cámara de Diputadas y Diputados, se abrieron paquetes, todo lo que ustedes quieran. Elección sumamente controvertida. Entonces, gracias a esa elección, así como lo escuchan, gracias a lo controvertida de esa elección, viene una reforma en 1990, nace el IFE y nace el Tribunal Federal Electoral, dos instituciones actualmente importantísimas en nuestro país. Han evolucionado, ya no se llama IFE, ahora se llama INE,
y ya no es Tribunal Federal Electoral, ahora es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero ya tenemos un tribunal y además es un tribunal constitucional que protege todos nuestros derechos políticos. ¿Ha funcionado o no? Pues nada más revisen cuántas sentencias resuelve cada año. Es como dicen por ahí, si abre un restaurante y tiene muchos clientes, pues funciona el restaurante. Si abre un restaurante y no tiene ningún cliente, pues no funciona el restaurante, ¿verdad? Bueno, si abre un tribunal y cada año tenemos más demandas y más demandas y más demandas, pues está funcionando el tribunal. Si abre un tribunal y nadie impugna, pues algo está pasando con ese tribunal o a lo mejor no es necesario, punto. Bueno, el Tribunal Electoral desde 1990 hasta la fecha, pues cada vez llegan más y más y más demandas. Por ahí les dejo el dato, las demandas que más llegan son de actos o resoluciones de los partidos políticos frente a su militancia. Ahí nomás se las dejo de tarea. Los que más impugnan ante el Tribunal Electoral son militantes dentro de los partidos políticos porque no están de acuerdo con alguna decisión de su partido político. Son los que más llegan al tribunal, ¿no? Entonces, son datos numéricos, porque si entramos a la discusión y a la política y a todo lo que a ustedes seguramente les gusta, no vamos a llegar a una conclusión. Pero a mí, como me dicen los economistas, vete a los números y los números no mienten. Bueno, para no discutir, porque no nos da tiempo de discutir, que luego es muy bueno discutir, pero ahorita no nos da tiempo, los datos son que desde que nace el Tribunal Federal Electoral en 1990, cada vez llegan más impugnaciones, más demandas y más demandas, y en cada reforma electoral se le dan más atribuciones y se fortalece más al Tribunal Electoral. Todo eso que les digo son solamente números y son reformas constitucionales. Y vean hasta ahora lo que dice la Constitución. La Constitución dice en este momento que el Tribunal Electoral puede anular una elección, cualquiera, hasta la presidencial. Y la Constitución también dice que el Tribunal Electoral es el que va a declarar la elección presidencial. ¿Quién va a revisar y calificar la elección presidencial? El Tribunal Electoral. Y dice la Constitución, lo que diga el Tribunal Electoral sobre la elección presidencial va a ser definitivo e inatacable. O sea que si el Tribunal Electoral anula la elección presidencial vía un juicio o varios juicios de inconformidad, será definitivo e inatacable. Entonces, ¿qué decidieron los partidos? ¿Qué decidió el Poder Legislativo? Darle atribuciones muy importantes al Tribunal Electoral. Esos son los hechos. Lo que se diga por ahí, vía medios de comunicación, lo que ustedes quieran, es distinto. Nosotros tenemos que revisar lo que dice la Constitución y la Constitución dice, la única autoridad, que es la máxima autoridad en materia electoral, que va a decir si una elección es válida o si una elección es nula, será en última instancia la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y para temas de elecciones federales, lo que procede es el juicio de inconformidad. Pero será el tribunal, ya no es el Congreso del Estado, ya no es el Congreso Federal, ya no es la Secretaría de Gobernación, ya no es un parlamento, lo que ustedes quieran. Quien dice cuando una elección es válida o cuando una elección no es válida y se debe de anular, será el Tribunal Electoral. Por eso les digo, pues, vamos a escuchar muchas cosas en la calle, vamos a escuchar muchos comentarios de la ciudadanía, que sirve el tribunal, que no sirve el tribunal, que qué hace el tribunal, que hay que reformar el tribunal, lo que ustedes quieran. Pero en este momento la Constitución dice el Tribunal Electoral es la máxima autoridad y cualquiera que quiera impugnar una elección, pues puede acudir en última instancia al Tribunal Electoral. Y en primera instancia, si es una elección local, al Tribunal Electoral del Estado, pero contra la sentencia del Tribunal Electoral del Estado nos podemos ir al Tribunal Electoral Federal. Entonces, bueno, ahí está, lo dice la Constitución y también les digo, como dicen los economistas, oye, pues si cada vez llegan más demandas al tribunal, pues es que, y de los partidos políticos son las demandas, en su mayoría, pues eso quiere decir que los partidos políticos pues confían en el tribunal y cada año presentan más demandas al tribunal. ¿Quiénes? Los partidos políticos, las candidatas, los candidatos.
son los que vienen al tribunal. Entonces, son los que reforman la Constitución, los partidos políticos, y han reformado la Constitución para darle más atribuciones al tribunal, para crear causales de nulidad de elección a nivel constitucional. Y esas causales de nulidad de elección que están en la Constitución se pueden hacer valer ante el Tribunal Electoral vía el juicio de inconformidad. Y alcanzan esas causales de nulidad en la Constitución hasta para anular la elección presidencial. La Constitución dice el Tribunal Electoral puede anular una elección de ayuntamientos, una elección de diputaciones, una elección de gobernatura, una elección de diputaciones federales, una elección de senadurías o la elección presidencial. Cuando hablemos entonces de elecciones federales, para solicitar que se anule una elección, tendremos que presentar el juicio de inconformidad. Este juicio de inconformidad está desde el Tribunal Federal Electoral para anular elecciones. Por eso les digo que es un medio de impugnación pues muy importante, porque vía este medio de impugnación pues vamos a impugnar los resultados, ¿no? Ahora fíjense, esto también es un dato no directamente relacionado con el juicio de inconformidad, pero vale la pena señalarlo. De repente llegaron al tribunal diversos actores a decirle al tribunal, oye, yo quiero, tribunal, que revises este tema. Ah, pero ¿sabes qué? Resulta que ese tema no está regulado en la ley. Dos ejemplos. Uno, soy director de capacitación, o no sé cómo se llama el cargo, dentro de un partido. Soy el encargado de la capacitación dentro de un partido. Y entonces le digo al presidente del partido, oye, ¿sabes qué? Dame la partida de capacitación de este año para cumplir con mis funciones y organizar cursos de capacitación. Y me contesta el presidente del partido, pues sí, ese dinero lo vamos a utilizar para otro tema. No, ese dinero está etiquetado para capacitación y mi chamba es capacitar. Si no me das ese dinero, ¿cómo capacito? Y ya por escrito y todo lo que ustedes quieran, me contesta el presidente, esa partida la vamos a utilizar para otra cosa. Entonces hay una comisión de justicia en el partido. Presento una impugnación ante la comisión de justicia del partido. Nunca me contesta. Nunca se integra a la comisión. Entonces, a ver, imagínense que ustedes sean el director, llamémosle así, el director de capacitación dentro del partido. ¿Qué hacen si la comisión de justicia nunca les contesta? Para que obligue al presidente a darles esa partida. ¿Qué hacen? Entonces, de repente dicen, voy a ir al tribunal electoral, voy a ver qué medio de impugnación. No, pues este es para resultados electorales. No, pues que este es para si a mí me afectan un derecho político, pero no me están afectando un derecho político. No quiero impugnar resultados electorales. No, que este es para sancionar por radio y televisión. No, pues tampoco me funciona. No, este es para impugnar una sentencia de un tribunal electoral local. Tampoco me funciona. No, este es laboral, por si trabajo en el INE y me corren y es injustificado, pues me voy en un asunto laboral al tribunal. Tampoco me funciona. Y ahí me voy con todos los medios de impugnación, ¿no? Ninguno me funciona para lo que yo quiero, que me den la partida de capacitación. ¿Y saben qué se le ocurrió a uno y luego a otro y luego a otro y luego a otro? Pues yo voy a presentar mi demanda al tribunal. A ver qué me dice. Llegan las demandas al tribunal y el tribunal revisa lo mismo. Pues no encuadra en este, no encuadra en este, no encuadra en este, tampoco en este, no encuadra en ninguno. Pero ¿qué les dije? Tutela judicial efectiva. Disposición constitucional. Tutela judicial efectiva, están los tratados internacionales. ¿Qué hago, tribunal? Yo soy un tribunal constitucional. Lo primero que tengo que aplicar es la Constitución y los tratados. Si la ley no me ayuda, pues no me ayudó, pero yo tengo que proteger lo que dice la Constitución. Entonces el tribunal admitió la demanda, resolvió la demanda y en una jurisprudencia dijo, estos asuntos que no encuadran en un medio de impugnación, le voy a poner asunto general y lo voy a resolver. Entonces puede llegar cualquier demanda al tribunal y si tiene relación con la materia político-electoral, el tribunal la va a admitir. Este asunto general ya evolucionó y ahora no se llama asunto general, ahora se llama juicio electoral. Podemos decir que es asunto general
Si se admite ya la demanda y cumple con todos los requisitos y entramos al estudio de fondo de esa demanda, entonces lo vamos a resolver como juicio electoral. Lo importante es que ya cualquier tema político lo ponemos al tribunal, lo presentamos al tribunal y el tribunal dice, si no encuadra en ningún medio de impugnación, le pongo juicio electoral, pero lo voy a resolver. Y después en otra jurisprudencia dice el tribunal, ¿saben qué? Pues esto lo tienen que hacer también todos los tribunales electorales del país, los 32. Entonces también si vamos a un tribunal electoral dentro de nuestro estado y no encuadra ningún medio de impugnación de la ley de nuestro estado, pues el tribunal electoral de ese estado tiene que ponerle un nombre a ese medio de impugnación, admitirlo y resolverlo. Todo en atención a una disposición constitucional. ¿A qué me refiero con esto? Nunca nos confiemos con lo que dice la ley. Parece que no estamos hablando como abogadas y abogados, pero así es. No nos confiemos con lo que dice la ley. Ojo, ¿por qué? Porque la ley puede tener omisiones, o la ley puede ser inconstitucional, o la ley puede ser inconvencional, contraria a la Constitución o contraria a los tratados, o simplemente hay una emisión legislativa. No dice nada la ley. Por eso, si presentamos una demanda ante el tribunal, debemos sostener, debemos de fundamentar esa demanda, en primer lugar, en lo que dice la Constitución y en lo que dicen los tratados internacionales. Después también en nuestra demanda podemos hacer valer la ley y el lineamiento y el reglamento y el estatuto del partido. Todas esas normas, pero si son conformes a la Constitución. Pero de entrada tenemos que hacer valer la Constitución, no la ley. Y decirle, por ejemplo, en estos casos, ¿sabes qué, tribunal? No hay un medio de impugnación, pero tu tribunal tienes que proteger lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice tutela judicial efectiva y entonces admite mi demanda. Que la ley no dice nada, bueno, aplica directamente la Constitución, porque estamos, ojo, ante un tribunal constitucional. Después también en este 2014 emitió una jurisprudencia muy importante también en la Sala Superior, porque si revisan cualquier ley local electoral o la ley general electoral, van a ver ahí que dice, si quieres impugnar resultados electorales, la vía es el juicio de inconformidad. Ah, muy bien. Pero solo pueden impugnar los resultados electorales los partidos políticos. O sea, en la ley hay un candado. Imagínense que ustedes sean una candidata en una elección, por ejemplo, de ayuntamientos. Son la candidata a presidenta municipal y quedan en segundo lugar. Pero el que les ganó o la que les ganó por 8 votos. Y no crean que estoy exagerando, ¿eh? Han llegado elecciones empatadas al tribunal, así empatados exactamente. Bueno, aquí les ganaron por 8 votos. Cerradísima la elección. Y de repente imagínense que les diga el partido político, su partido político que quedó en segundo lugar, no vamos a impugnar la elección, no vamos a solicitar recuento por el tribunal, no vamos a impugnar ningún voto. Ustedes se van a quedar, pero ¿cómo crees? Si me ganaron por 8, con cualquier argumento bien hecho ante el tribunal, echamos para abajo por lo menos 8 votos. No sé, pedimos recuento en todas las casillas o impugnamos la votación en 5, 10, 15 casillas y le damos vuelta al resultado. O de plano impugnamos toda la elección y otra vez la aventamos. Pero su partido les dice, no, no voy a impugnar. Y como la ley dice que el único que puede impugnar soy yo, tú nada más puedes ir como coadyuvante, pero si yo no quiero impugnar, no se impugna la elección. Así pasaba hasta el 2014. En el 2014 dice la Sala Superior, no, aquí hay un problema, lo mismo relacionado con tutela judicial efectiva. Si una candidata o un candidato quiere impugnar los resultados de la elección donde él participó o ella participó, lo va a poder hacer. Y entonces nace esta jurisprudencia. Acuérdense, cuando les digan jurisprudencia a la Sala Superior, es obligatoria para todas las autoridades electorales, sin excepción. ¿Qué dice la jurisprudencia? Candidatos a cargos de elección popular pueden impugnar resultados electorales a través del juicio de la protección de los derechos políticos electorales. Cualquier candidata en este momento o cualquier candidato puede impugnar directamente una elección, quiera o no su partido. Si su partido impugna también la elección, entonces va a pasar algo.
Va a llegar el partido vía juicio de inconformidad a impugnar la elección. Y va a llegar la candidata o el candidato vía JDC a impugnar la elección. Entonces tenemos dos impugnaciones de la misma elección por parte del mismo partido y de su candidatura. Y si el partido impugna 10 casillas y el candidato o la candidata 10 casillas, entonces el tribunal no va a tener que revisar 10 casillas, va a tener que revisar las 20, las que impugnó el partido y las que impugnó la candidata o el candidato. Entonces llegan los dos medios de impugnación, JDC y juicio de inconformidad, a la sala que lleguen, los acumula, los junta, en pocas palabras, y resuelve ambas demandas en una sola sentencia. Pero ojo, a partir de 2014, cualquier candidata o cualquier candidato puede impugnar directamente los resultados electorales. Entonces, no solamente son los partidos políticos y no solamente es el juicio de inconformidad para impugnar resultados electorales. También procede el JDC para impugnar resultados electorales y puede ser una candidata o un candidato el que promueva el JDC. Antes era exclusiva competencia del juicio de inconformidad impugnar resultados electorales, ahora también puede ser vía JDC la impugnación de resultados electorales. ¿Cómo está la competencia? ¿No? Bueno, en el Tribunal Electoral, quienes resuelven los juicios de inconformidad relacionados con diputaciones y senadurías, no es la Sala Superior en primera instancia. Quienes resuelven las elecciones relacionadas con diputaciones y senadurías son las salas regionales. Cuando resuelva una sala regional, entonces sí, contra la sentencia de la sala regional, me puedo ir a la sala superior. En recurso de reconsideración, que ya verán mañana con mi compañera Wendy. Pero cuando sí impugne la elección presidencial, como ya vimos, ahí sí me voy directamente a la sala superior. Entonces, quienes resuelven los juicios de inconformidad son dos autoridades. La Sala Superior para la Presidencia de la República y las salas regionales en primera instancia para senadurías y para diputaciones. Y entonces, ¿cuántas salas regionales hay que resuelven diputaciones y senadurías? 5, en 5 sedes distintas. Y cada sala regional tiene la competencia aproximadamente de 40 distritos, de 60 distritos en el país. Acuérdense que en el país son 300 distritos. Bueno, se le dio de competencia a cada sala regional 60 distritos, o sea, 60 diputaciones federales. Entonces yo tengo que ver si soy candidato, en qué distrito estoy, para ver y en qué entidad federativa estoy, para ver cuál es la sala regional competente. Son 5 salas. La primera tiene sede en Guadalajara. Y entonces todos los distritos de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, quien va a resolver esos juicios de inconformidad es la sala Guadalajara. La segunda sala tiene sede en Monterrey. Y aquí hay un dato curioso. Monterrey va a tener competencia para resolver los distritos de Aguascalientes, de Coahuila, de Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. ¿Pero qué hace Querétaro en Monterrey? Pues no sé, pero ahí está. Imagínense que Querétaro está muy cerca de la Ciudad de México, que tiene una sala regional, está muy cerca de Toluca, que tiene una sala regional, pues resulta que a Querétaro le toca de competencia Monterrey. Así quedó, ¿no? Así lo diseñó el legislador. La tercera sala es Jalapa. Jalapa sí está bien ahí la estructura territorial porque Jalapa resuelve todos los asuntos de todos los estados del sur. Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La cuarta sala es con sede en la Ciudad de México y tiene competencia para resolver todos los distritos de la Ciudad de México, de Guerrero, de Morelos, de Puebla y de Tlaxcala. Y finalmente la quinta sala es la sala con la sala regional Toluca. Esta, fíjense, nada más tiene competencia para 4 estados, pero resulta que ahí está el Estado de México, que tiene muchísimos distritos. No sé si siguen siendo 40 o por ahí ya hay más distritos, porque la población que cada vez más aumenta y que cada vez hay más ciudadanas y más ciudadanos es en el Estado de México, que precisamente vamos a tener una elección de gobernatura el año que entra.
Bueno, el estado con la lista nominal más grande es el Estado de México. Por eso la sede de Toluca tiene pocos estados, pero ya con el Estado de México, pues prácticamente tiene muchísimos distritos. También tiene a Michoacán, a Hidalgo y a Colima. Entonces, cuando yo voy a impugnar senadurías o voy a impugnar resultados electorales de diputaciones federales, tengo que ver cuál es la sala competente. Una vez que presento mi juicio de inconformidad, impugno una elección o la votación recibida en varias casillas de diputaciones o senadurías, pues tengo que ver qué sala me corresponde, ¿no? Depende de en qué estado esté. Y una vez que resuelve esa sala regional, contra la sentencia de esa sala regional, todavía me puedo ir a la sala superior. Ahí sí, la sala superior tiene competencia para revisar todas las sentencias de todas las salas regionales. Pero primero tengo que agotar la sala regional. Quiero que se anule la elección de diputados en el distrito 1 de Jalapa. Me voy a la sala regional con sede en Veracruz, Jalapa. Cuando resuelve la sala regional Jalapa, esa sentencia la puedo, si no anuló la elección, por ejemplo, la sala regional Jalapa, pues puedo impugnar esa sentencia ante la sala superior para que entonces la sala superior revise si se debe de anular o no esa elección. Es decir, la sala regional Jalapa revisará si está bien la sentencia de la sala regional y no se debe anular la elección, o si está mal la sentencia de la sala regional, y en su caso sí se tiene que anular la elección de diputaciones en el distrito 1 de Jalapa. Y fíjense lo que es la materia electoral. Todos estos juicios de inconformidad se tienen que resolver absolutamente todos en el mes de agosto. El 3 de agosto, dice la ley, tienen que estar resueltos todos los juicios de inconformidad de todas las salas regionales. O sea que si a la primera sala regional le llegan 200 demandas, tiene que resolver las 200 demandas antes del 3 de agosto. Si a la Monterrey le llegan 500 demandas, 500 juicios de inconformidad, todos los tiene que resolver antes del 3 de agosto. Si a Toluca le llegan 450 juicios de inconformidad, todos los tiene que resolver el 3 de agosto. De diputaciones federales, y también se puede impugnar la elección de senadurías. Todo eso lo tendrá que resolver las salas regionales, y luego ya lo verá mañana, viene el recurso de reconsideración, que también la sala superior tiene una fecha específica para resolver todos los recursos de reconsideración con motivo de las sentencias del juicio de inconformidad. Ni modo, así es la materia electoral, nada de que voy a revisar el asunto en 3, 4, 5 meses lo resuelvo, no. En materia electoral nos dice la ley, todos los tienes que resolver antes del 3 de agosto, y si son 2,000, pues los 2,000 los tienes que resolver antes del 3 de agosto. Imagínense si hay temas de fiscalización, que llegue un partido y le diga al tribunal, oye, rebasó los topes de gastos, el que ganó, entonces anula la elección. Ese es un solo asunto de 500 que pueden llevar, donde el tribunal tiene que decirle al INE, mándame el dictamen consolidado de fiscalización, y luego el tribunal tiene que revisar si está bien hecha la fiscalización del INE, y luego si se rebasaron los topes, y luego si fue determinante que se hayan rebasado los topes, y en consecuencia hay que anular la elección de diputaciones federales. De una diputación federal, de 300 que hay, pero pueden llegar impugnaciones de las 300 diputaciones federales. Es decir, son cargas de trabajo muy pesadas, y son cargas de trabajo que todos los asuntos tienen que resolverse el 3 de agosto. Eso sí, en materia electoral podemos presumir que no hay rezago, que no hay asuntos, como tristemente hay en materia penal. Hay asuntos en materia penal que tienen 10 años, 12 años. Y les doy otra peor noticia. Hay asuntos en materia electoral que todavía no tienen una sentencia y tienen ahí a la persona en prisión, sin una sentencia definitiva, y ya tiene la persona en prisión 12 años. Todavía no tiene una sentencia definitiva, todavía no le dicen si es culpable o no, y ya lleva en la cárcel 12 años por un delito que se considera que es grave. Hay pena privativa de la libertad, y entonces tiene 12 años y no lo resuelve. En materia electoral eso es imposible. En materia electoral todos los juicios de inconformidad, así sean 3,000, todos se tienen que resolver el mismo año, y ni siquiera hasta diciembre. Les estoy diciendo 3 de agosto. La elección fue el primer domingo de junio,
y todos los asuntos tienen que salir 3 de agosto. ¿Por qué 3 de agosto? Porque el 1 de septiembre toman posesión todas las diputadas, todos los diputados, todas las senadoras y todos los senadores. Entonces, para cuando termine agosto, tienen que estar resueltos todos los asuntos por las salas regionales, pero también todos los asuntos, que son los recursos de reconsideración, por la sala superior. Todo tiene que estar resuelto en forma definitiva e inatacable antes del 1 de septiembre. Porque, ojo, en materia electoral, si nos dicen quiero que se anule la elección de diputaciones federales y el tribunal la anula el 15 de septiembre, ya no tiene efectos. ¿Por qué ya no tiene efectos? Porque ya tomó posesión el candidato, la diputada, el candidato a diputado o a diputada ganador. Ya entró en funciones, ya tomó protesta el 1 de septiembre. Ya dices, hay que anular la elección el 15 de septiembre. ¿Sabes que ya no tiene efectos? Y ya tomó posesión, ya está ejerciendo el cargo. Entonces se le exige al tribunal resuelve antes del 1 de septiembre. Para que se anule la elección, pues ya no tome posesión ese candidato y se convoque a elección extraordinaria y por lo tanto quede la vacante ahí en esa curul hasta que se resuelva la elección extraordinaria. Entonces, imagínense revisar pruebas, agravios, hechos, todos los expedientes que pueden llegar, realizar la demanda, ¿no? El proyecto de sentencia que lo discutan las magistradas y los magistrados. Todo eso tiene que suceder prácticamente en mes y medio, de todas las demandas que se presentan. Pues obviamente el Tribunal Electoral va realizando sesiones públicas cada 2 o 3 días y en cada sesión pública saca 30, 40, 50 asuntos. Porque nomás imagínense 2024, el Tribunal Electoral va a tener que resolver asuntos en 30 entidades federativas de diversas elecciones, todas las de diputaciones, todas las de senadurías, la de la presidencia de la República, cuántos municipios hay en el país, más de 2.500, nada más de municipios, pues pueden llegar 2.000 demandas, ¿sí? Se presenta una demanda por municipio, pero a lo mejor se pueden presentar 3 demandas, 4, más diputaciones locales, cuántos diputados hay en cada congreso estatal, pues pueden llegar impugnaciones de los 30 entidades federativas, no, es un mundo de trabajo, y todo termina como un embudo, todo finalmente termina en la sala superior del Tribunal Electoral. Si me preguntan ahorita cuántas demandas van a llegar a la sala superior, no sé. Puede llegar 1, 100, 1,000, 2,000, no sabemos. Pero sí tenemos el dato, por ejemplo, juicios de inconformidad en la elección presidencial del 2006, poco más de 350. Juicios de inconformidad en la elección presidencial del 2012, poco más de 350 también. Más o menos iban igual. 2018 nadie impugnó la elección presidencial. No llegó un solo juicio de inconformidad en el 2018, ninguno donde nos dijeran, quiero que se anule la elección presidencial. Quiero que se anulen todas estas casillas, ni un solo medio de impugnación. Entonces vean cómo es la materia electoral, de repente nos llegan 400, de repente no nos llega ninguno. Pues no sabemos, y para el 2024, pues solo un adivino, a lo mejor nos dice cuántos van a llegar, ¿no? Bueno, entonces, siempre que presentemos un juicio de inconformidad, tenemos que hacerle valer al tribunal 2 temas. La pretensión. ¿Qué es la pretensión? Pues lo que... Nada más que la pretensión se divide en 2, como dicen los italianos, ¿no? La petición y la causa de pedir, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando yo presento una demanda, le voy a pedir al tribunal, quiero que se anule la elección. Esa es la petición, que se anule la elección. Pero la causa de pedir es la importante. No vengas nada más aquí al tribunal y me digas en el juicio de inconformidad, quiero que se anule la elección. Eso no es suficiente. Tienes que venir y decirme por qué, cuáles son los hechos, cuáles son los agravios, cuáles son las normas que se están vulnerando, constitucionales o legales, pero ¿qué es lo más importante en la causa de pedir? Ojo, las pruebas. Yo puedo llegar y decir, se vulneran todos estos principios de la Constitución, se afectan disposiciones constitucionales en esta elección. Puedo decir, porque pasó esto y también pasó esto. Y entonces mi agravio es 1, 2, 3, hasta los 25 agravios. Muy bien. ¿Y las pruebas? Todo lo que me estás diciendo lo tienes que acreditar con pruebas. Porque, ¿qué crees? Yo no soy MP.
Ni modo, soy tribunal. Si soy MP, pues con pruebas indiciarias voy y hago una investigación. Pero resulta que ni tiempo me da y que además no soy autoridad investigada. Entonces tú tienes que presentarme absolutamente todas las pruebas donde se acredite lo que me estás diciendo. Si no, no lo voy a tener, por cierto. Así de problemático está el tema electoral. Entonces yo llego aquí en la casilla, pasó esto y pasó esto y pasó esto en la casilla. Y entonces, ¿sabes qué tribunal? Anula todos los votos de esa casilla. Muy bien, los podemos anular todos los votos de esa casilla, por lo que me estás diciendo. Pero ¿dónde están las pruebas? No, que se quemó el paquete. A ver, ¿dónde están las pruebas de que se quemó el paquete? No, que había una persona afuera ofreciéndole dinero a los electores para que votaran por tal partido. ¿Dónde está esa persona? ¿Qué les dijo esa persona? ¿Cuánto tiempo le dijo esa persona al electorado? ¿A cuántos electores les dijo? ¿Cuántos votos pudieron haber sido viciados? Todo lo que tienen que acreditar los partidos. ¿Y saben cuántos días tienen para presentar el juicio de inconformidad? 4. O sea, tenemos 4 días para recabar todas las pruebas de todas las casillas en un distrito, o todas las pruebas de todas las casillas en un estado, o si es la presidencial, todas las pruebas de todas las casillas en todo el país. ¿Y cuántas casillas se instalaron en el país? 160,000. Y tenemos 4 días para revisar qué pasó en 160,000 casillas. Ya no nos suena tan fácil el tema. Entonces, lo primero que tenemos que revisar, pues, es hacer una reforma donde, por ejemplo, si es la elección presidencial y si hay que revisar todo lo que pasó en la elección presidencial en todo el país, pues que no diga la ley tienes 4 días para presentar tu demanda. Si se trata de la elección presidencial y si hay que revisar todo lo que pasó en el país en la preparación de la elección y en la jornada electoral, pues que nos den 10 días. ¿Por qué la ley dice 4? Ah, es que para diputados también es 4, pero no es lo mismo revisar un distrito que revisar todo el país. Y para senadores que hay que revisar todo lo que pasó en un estado, ¿cuánto tenemos de plazo? También 4 días. Esas inconsistencias en la ley hay que revisarlas. No puede ser el mismo plazo para revisar una elección de diputaciones que el mismo plazo para revisar una elección de la presidencia de la República. Que el mismo plazo quizá para revisar un ayuntamiento donde en ese ayuntamiento se instalaron, o en ese municipio se instalaron solamente 6 casillas. Ah, pues a lo mejor un plazo de 4 días para revisar qué pasó en 6 casillas, pues hasta me sobra tiempo. Pero no es lo mismo revisar qué pasó en 6 casillas que revisar qué pasó en 160,000 casillas. Y el plazo es el mismo. Pues ojo, hay que ver todos esos temas. No dependen esos temas del tribunal, dependen de una reforma a la ley electoral, ya sea local o federal, porque por lo general en todos los estados y a nivel federal y en la Ciudad de México también, nos dicen las leyes, tienes 4 días. Ah, pero eso sí nos dicen, ¿y saben qué? ¿Cómo lo justifican? Es que son 4 días de 24 horas. No, no van a cerrar la oficialía de partes. Puedes presentar tu demanda el cuarto día a las 23:59 y va a estar abierta la oficialía de partes a la madrugada, a las 23:50. Sí, pero todos siguen siendo 4 días. ¿Y a poco no vamos a dormir? ¿Y a poco no vamos a comer? Pues no, en realidad ni siquiera son 4 días. Son 4 días, pero échenle así de mucho trabajo, de 18 horas, pero muchas veces entonces, ¿qué pasa con los partidos? Presentan una serie de hechos, narran una serie de hechos, nos hacen valer una serie de agravios, pero a la hora de revisar las pruebas, pues las pruebas no sostienen lo que dicen sus hechos y lo que dicen sus agravios. Entonces, como se dice coloquialmente, no les alcanza para anular una elección. Y ojo, a lo mejor sí sucedieron las irregularidades que nos dice el partido, a lo mejor no, pero un tribunal solamente puede resolver con las pruebas que se encuentran en el expediente. A lo mejor pasaron más cosas, no sabemos, pero si no llegaron las pruebas, ahora el tribunal tiene ahí facultades discrecionales. Si el tribunal advierte que falta una prueba y es determinante, el tribunal puede salir a recabar esa prueba, pero se tiene que cumplir con 2 elementos: que esa prueba sea esencial para resolver el asunto, y el otro más importante, que le dé tiempo al tribunal de salir a recabar esa prueba. Porque uno dice, bueno, tiene un expediente el tribunal, sí le da tiempo de salir, pero si tiene 500 expedientes el tribunal,
y hay que salir 300 veces, porque en 300 asuntos hay que recabar más pruebas, pues ya no le va a dar tiempo. Obviamente que no. ¿Quién va a salir 300 veces a recabar pruebas en un plazo de un mes? No da tiempo. Pues todos estos temas se tienen que revisar y lo que sucede y la experiencia del tribunal es, los números del tribunal nos dicen, sí llegan muchos juicios de inconformidad, pero en pocos se anula la elección. ¿Cuál es el principal problema? Que no se acreditan con pruebas suficientes esas irregularidades que son motivo de que se anule la elección. Pues hay que revisar el tema probatorio y hay que revisar también muy bien los plazos para presentar el juicio de inconformidad. Mientras tengamos plazos de 4 días, créanme que va a ser muy difícil para los partidos políticos o para sus candidaturas recabar las pruebas suficientes para que alcance y se anule la elección. Ojo, eso no quiere decir que nunca se ha anulado una elección, ¿eh? Por ejemplo, en el 2021 se anularon elecciones en 25 municipios. Digo, perdón, en 15 municipios. Entonces, no crean que es tan sencillo. Sí se anulan elecciones. Y ya ahorita entré en duda, no sé si fueron 15 o 25, pero calculen, lo dejamos corto. En 2021 se anularon 15 elecciones municipales. Y en esas 15 elecciones municipales se tuvo que convocar a elección extraordinaria que se están celebrando en este año. Entonces sí se anulan elecciones, ¿eh? No hay que confiarse. Y hay nuevas causales de nulidad, que es otro tema de nulidades, pero hay nuevas causales de nulidad para anular una elección que antes no habíamos visto. Por ejemplo, el año pasado en un municipio en Jalisco, Tlaquepaque, Jalisco, se anuló una elección porque un líder religioso mandó varios mensajes vía Facebook los últimos días de la elección. Y un líder religioso tan importante era un obispo, un cardenal, hizo propaganda religiosa en redes sociales 6 días antes de la elección y el mero día de la elección. El resultado fue muy cerrado, la mayoría de la población en ese municipio es católica, el cardenal era de la religión católica y entonces decidió el tribunal anular la elección. Dos que se anularon también el año pasado en 2 municipios, uno en Guerrero y otro en el Estado de México, fue porque se ejerció violencia política en razón de género hacia 2 candidatas. Como hubo violencia política en razón de género hacia esas 2 candidatas por determinada propaganda que las ofendía, ¿no? Y las denostaba, etcétera, resolvió el tribunal anular esas 2 elecciones municipales porque se ejerció violencia política en razón de género hacia esas candidatas. ¿Y qué pasó en esos 2 municipios? Pues ni modo, elección extraordinaria y volver a organizar toda una elección municipal. Entonces, ojo, no creamos que ya es imposible que se anule una elección y que es imposible acreditar con pruebas, ¿no? Hay muchos casos donde sí llegan las pruebas suficientes y entonces el tribunal anula la elección. También se han anulado elecciones de diputaciones federales. También se han anulado elecciones de gobernaturas. Entonces les digo, si presentamos y planteamos bien nuestra demanda y por ahí recabamos las pruebas suficientes, se puede anular también vía juicio de inconformidad o algún otro juicio una elección del nivel de diputaciones federales, del nivel de una gobernatura, etcétera. Sí se han anulado elecciones por parte del Tribunal Electoral. La primera gobernatura que se anuló fue en el 2000 y la última gobernatura que se anuló fue en el 2016. Entonces ahí están los criterios vigentes y ahí está la posibilidad de que se anule una elección si es que se acredita con pruebas diversas irregularidades. Y bueno, en materia federal, el juicio que debe presentarse, el idóneo, es el juicio de inconformidad. Sin embargo, como ya vimos, pues también se puede presentar el JDC, el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, si soy candidata o soy candidato y no quiere impugnar la elección mi partido político. O si le impugna, pero a lo mejor el partido dice, yo nomás voy a impugnar estas 100 casillas, y entonces llega la candidata, el candidato al tribunal y le dice, pues yo impugno otras 100. Y entonces el tribunal tiene que revisar si se anulan 200 casillas o no, pero ojo, no se les olvide, el tema de las pruebas, pues es un tema fundamental. Ahora, tenemos una serie de catálogos de pruebas que se pueden presentar junto con el juicio de inconformidad. Hay pruebas documentales públicas. Siempre llegan esas en el juicio de inconformidad.
Por ejemplo, si un partido quiere que se anule la votación en una casilla, ¿qué nos va a presentar el partido? El acta de jornada electoral y nos va a decir es que la casilla no se instaló en su hora o no inició la votación a tal hora o no se firmaron las boletas o el acta de escrutinio y cómputo tiene muchísimos errores. Todas esas actas que se levantan en la casilla son documentales públicas y la ley electoral nos dice tienen valor probatorio pleno. Pero ojo, ¿cuál es la documental pública desde mi punto de vista? ¿Cuál es el acta más importante que se levanta en la casilla? Puede ser acta de jornada electoral, donde se asienta a qué hora se instaló la casilla, a qué hora se inició la recepción de la votación, a qué hora se cerró la votación y a qué hora se clausuró la casilla. Pero otra acta muy, muy importante es la hoja de incidentes. ¿Cómo le podemos decir al tribunal, pero no solamente decir, que quede claro para el tribunal que pasó tal circunstancia en la casilla? Unos dicen, voy a ir al MP y me lo voy a traer. Pues ya para que llegue el MP a la casilla va a estar difícil. Pero a lo mejor una de esas llega, ¿no? Otros dicen, no, voy a ir al notario y voy a levantar un acta. Si levantamos un acta ante el notario solamente va a decir, a mí me consta que esta persona está diciendo que está pasando esto en la casilla. Pero no me consta a mí. Yo solo aquí voy a sentar que esta persona me está diciendo que está pasando en la casilla tal cosa. Entonces esa ya no es una documental pública porque el notario no le consta. Para que tenga plena validez, tendría que ir el notario a la casilla. Pero ¿cuántos notarios podemos llevar a la casilla? Pues si yo llego y le digo al notario, oye, pasó esto, pues el notario va a sentar ahí una fe de hechos, pero va a quedar como confesional o como testimonio. Y no va a tener valor probatorio pleno, porque el notario va a decir, ah, pues dice fulanito que pasó esto, pero yo no sé. Yo nomás asiento aquí, en la fe de hechos, que dice fulanito de tal que pasó esto. Punto. Pero entonces, ¿para qué vamos al notario? ¿Para qué vamos al MP? Tenemos una hoja de incidentes en la casilla. La tiene el presidente o la presidenta de la casilla. Y no es una sola acta, como esta que están viendo, es un bloque. Lo que pasa en la casilla, nosotros tenemos que decirle a la presidenta o al presidente, dile al secretario de la casilla que redacte en esta hoja de incidentes que está sucediendo tal cosa. Si yo como partido después pierdo en esa casilla la elección o pierdo la votación en esa casilla, yo después en un juicio de inconformidad le voy a decir al tribunal, anula todos los votos en esta casilla. Porque ¿sabes qué pasó? Pues que tal irregularidad. Y entonces el tribunal va a decir, ¿y yo cómo estoy seguro que pasó eso? Porque está redactado en la hoja de incidentes. Y ojo, cuando los funcionarios y las funcionarias de la mesa directiva de casilla firman esa hoja, se tiende como cierto y como documental pública con valor probatorio pleno. ¿Quién le da esa validez plena a el acta, a la hoja de incidentes? La firma de las funcionarias y los funcionarios. No la de los partidos. Si los representantes de los partidos firman esa acta, mucho mejor. Pero si no firman el acta los representantes, quien le dará validez a esa acta será la firma de la presidenta, el presidente, el secretario, la secretaria y los escrutados. Sí, adelante, Carlos. Buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes. Mi pregunta era esa, pero ya le explicó precisamente sobre quién más él podría firmar. Pero ya, muchas gracias. Perdón, no te escuché, Carlos. ¿Puedes repetir? Discúlpame. Ah, sí, claro, ¿ya me escuchó? Sí, ya, Ya me Carlos. escucho mejor. No, mi pregunta iba precisamente lo que ya explicó usted sobre quién más podría firmar, pero ya me la contestó Ah, con su explicación. no. Bueno, cuando continuaba. Muchas gracias. Exacto, Carlos. Muchas gracias a ti por tu participación. Así es. Todas las actas de la casilla, que es jornada electoral, acta de jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo, donde se asientan los resultados, acta de clausura, donde se asienta a qué hora se cerró, y hoja de incidentes, donde se asienta cualquier incidente, cualquier irregularidad, deben estar firmadas todas por los funcionarios y funcionarias de la casilla y también por los representantes de los partidos políticos, por todos los que están en la casilla. Ahora, los representantes de los partidos políticos pueden firmar de inconformidad. No están conformes, pero la firman. Y luego pueden asentar por qué no están conformes con lo que dice esa hoja de incidentes. Ahora, si firman todas las actas y están de acuerdo, eso tampoco no quiere decir que luego no pueden impugnar lo que pasó en la casilla. Sí lo pueden impugnar
aunque firmaron las actas de conformidad, después pueden impugnar. Solo un caso que una vez me llegó en un expediente que me llamó mucho la atención, se los voy a platicar. De repente me dice el partido ahí en el juicio de inconformidad, quiero que se anule la votación en esta casilla por lo que dice la hoja de incidentes, firmada por todos, ¿eh? Entonces ahí voy al expediente, reviso la hoja de incidentes. ¿Saben qué decía la hoja de incidentes? Solo hay que leer los expedientes luego para ver cosas que uno nunca se imagina, pero ya cuando tiene un expediente el escritorio dice, no hombre, ¿cómo crees? Pues ¿saben qué decía la hoja de incidentes? De 2 a 4 nos fuimos a comer y cerramos la casilla. Y todos firmaron de conformidad, dejaron la casilla ahí sola de 2 a 4 porque se fueron a comer. Pero ¿qué pasa después? Vienen los resultados, viene el escrutinio y cómputo, el partido que ve que perdió en esa casilla, luego va a ir al tribunal y le va a decir al tribunal, oye, anula todos los votos en esa casilla porque nos fuimos a comer de 2 a 4. Oye, pero tú estuviste conforme, sí, no importa. La irregularidad está. Y aunque yo haya firmado de conformidad, la irregularidad está. Y entonces tu tribunal tienes que anular todos los votos. ¿Y pues qué creen? Pues que tienen que anular todos los votos, porque obviamente se vulnera el principio de certeza y se vulnera el principio de legalidad si dejaron la casilla de 2 a 4 sola. Otro caso así inimaginable, de repente también un día me encontré una hoja de incidentes donde solicitaban que se anulara toda la votación en la casilla por esa irregularidad. ¿Y saben qué decía? Cerramos la votación a las 5 de la tarde. Porque los que faltaban de votar andaban en Estados Unidos. Así. Y entonces, ¿qué hacemos? Oye, cerraron 1 hora antes. Pues también ese motivo puede ser una circunstancia donde pues se tengan que anular todos los votos por cerrar 1 hora antes. Si el cierre debe ser a las 6, pues cerraron a las 5, eso puede provocar que se anulen todos los votos, ¿no? Habrá que revisar las circunstancias concretas, etcétera, determinados casos, pero eso puede provocar que se anule toda la elección. Pero lo que sí es inédito y me dejó así como marcado para siempre, es que un día me enteré de un asunto, ese sí no lo vi, pero me enteré, me comentaron de un asunto, donde ¿saben qué decidieron? En la autoridad electoral, con las representaciones de los partidos, dijeron, vamos a organizar la elección en este municipio el sábado, porque acuérdense que mañana es domingo y hay feria. ¿Y saben qué hicieron? Organizaron la elección el sábado. ¿Y saben qué? Todos los partidos estaban de acuerdo. ¿Pero qué pasó? Claro, el que perdió fue al tribunal y le dijo al tribunal, oye, anula la elección porque la votación se recibió el sábado. Pero uno dice, ¿cómo es posible que se pongan de acuerdo para esas cosas? ¿Cómo no saben que tiene que ser el domingo? Pues no, ya hubo un caso, les digo, ese sí, yo soy abogado y si no tengo las pruebas no les puedo decir que es cierto, pero sí me comentaron que sucedió un caso así, ¿no? Entonces vean todo lo que puede suceder en una elección. Adelante, Carlos. Y esas personas, esos funcionarios que realizan esos actos de cambiar la fecha o cerrar las casillas para la votación, no podrían ser acreedores ya sea una sanción, inclusive algún delito electoral. Bueno, habrá que checar, ¿no? Bien, si es que está previsto en la Ley General de Delitos Electorales, pero bueno, lo que están haciendo es obstruir el proceso electoral, ¿no? Bueno, de Así las es. votaciones. Así es, Carlos. Mira, los que son sujetos a una sanción que a lo mejor no encuadren en un delito electoral, habrá que ver el caso, pero sí pueden encuadrar en una sanción administrativa. Pero los que deben ser sancionados son los que integran los consejos distritales o los municipales, es decir, los funcionarios y las funcionarias que trabajan en el INE. Porque acuérdate que los que están en la casilla son nuestros vecinos, no son expertos en materia electoral. Y entonces ellos pues trabajan de buena fe, no conocen toda la ley, no son expertos. Uno dice, pues por lo menos se dedican al electoral, o son abogadas o politólogos. No, el presidente de la casilla puede ser veterinario y el secretario de la casilla puede ser biólogo y el escrutador puede ser arquitecto y ellos van a recibir la votación y de buena fe. ¿Y saben cuánto les van a pagar? Pues nada, con trabajo les van a llevar sus alimentos. Entonces, si los actos, siempre se ha dicho en materia electoral, si los actos son de buena fe, pues no se puede sancionar. Ahora, si hay dolo, acuérdense que el dolo es con una intención de provocar alguna irregularidad, o hay una intención de provocar algún fraude, o hay alguna intención por ahí de que se anule la elección,
Si hay dolo, entonces sí pueden ser sancionados. Entonces aquí lo que es muy importante revisar es si fue de buena fe o fue con dolo. Si fue de buena fe, pues pueden equivocarse en el llenado de todo el acta de escrutinio y cómputo, ¿eh? La pueden hacer toda mal y no los vamos a sancionar. Simplemente lo que va a tener que hacer el INE es si está toda mal el acta de escrutinio y cómputo, pues ni hablar. Recuento de votos en el instituto, abrimos el paquete, volvemos a contar todo y llenamos una nueva acta de escrutinio y cómputo. Pero sancionar a una funcionaria, un funcionario, porque te equivocaste en el llenado del acta, pues sería imposible, ¿no? Porque fue de buena fe y luego el acta no se puede borrar y ya me equivoqué aquí, ya le taché aquí, o sabes que saqué todas las boletas de diputaciones y puse, salieron 250, le asenté en el acta 250 boletas y de repente hablo la urna de senadurías y me salen otras 5 de diputaciones, pero ya le puse al acta 250. Pues voy a remarcar el acta y entonces le voy a poner, no son 250, le voy a remarcar y voy a poner 255. Pero fíjense qué dice la ley luego. Puede ser un delito electoral si remarcas el acta. Puede encuadrar en un delito. Pero saben que lo importante es lo que les digo, si fue de buena fe, no va a haber ninguna sanción y mucho menos puede encuadrar en un delito. Pero si es de mala fe, si alguien se roba 2, 3 boletas, ya es muy diferente. Si alguien asienta un dato intencionalmente en el acta de mala fe, también puede incurrir en alguna responsabilidad. Entonces hay que ver los casos. Pero por lo general siempre ha dicho la autoridad, sobre todo el INE, todo será de buena fe. Por ejemplo, yo soy candidato y me piden requisito de residencia. Yo voy a llevar mi credencial con mi domicilio y voy a decir, aquí es mi residencia. Miren mi credencial que ustedes me pidieron. Entonces de entrada va a decir el INE, sí vive aquí, aquí está su dirección en el INE. Bueno, esta es su residencia. El INE lo va a tomar de buena fe. Ahora, si luego llega otro partido y nos dice, no, pues, ¿qué crees? Que no vive aquí. Aquí está su credencial, aquí está su casa, pero esta persona vive en Texas. Bueno, ya se tendrá que abrir una investigación por parte del INE y luego del tribunal si vive en Texas, aunque su credencial diga Ciudad de México o si de verdad vive en Ciudad de México. Pero ojo, de entrada el INE va a decir, pues vive en la Ciudad de México porque así me está exhibiendo como prueba su credencial para votar con fotografía. Es decir, todos esos hechos se toman en primera instancia de buena fe. Solo que llegue algún otro partido o algún otro ciudadano o candidato y diga, no es cierto. Pero el que diga que no es cierto, automáticamente también en el juicio de conformidad lo tiene que acreditar con pruebas. No es cierto que tiene residencia, exímeme las pruebas donde digas por qué no es cierto que tiene la residencia. Aunque sean pruebas indiciarias y después se revisen esas pruebas indiciarias, pero tienes que ofrecerme pruebas mínimas y aportarme pruebas mínimas donde se diga por qué no tiene la residencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso que yo les digo, pues vive en Texas y entonces esta persona o este partido que perdió le pide a Relaciones Exteriores, ¿no? Un certificado que diga vive en Texas y entonces le presenta al tribunal, mira, Relaciones Exteriores me mandó este oficio donde dice que vive en Texas. Ya está la prueba, vive en Texas, entonces es inelegible y no puede ser candidato. Entra ahí el suplente, pero luego tenemos casos donde el suplente también es inelegible y entonces elección extraordinaria si se trata de diputaciones federales. Pero ojo, si se tratara de la presidencia, ni siquiera hay suplente. Entonces hemos tenido todo tipo de casos en los juicios de inconformidad. Una vez un caso que también me llamó mucho la atención, resulta que el suplente impugnó al propietario cuando ganaron la elección y el suplente dijo al propietario no cumple con los requisitos. ¿Y saben qué pasó? No cumplía con los requisitos el propietario. Y entonces el que entró al cargo fue el suplente y no el propietario. Entonces, ojo, si un día son diputadas o diputados, fíjense muy bien con quién van en la fórmula, no vaya a ser que cuando ganen, el suplente impugne la elegibilidad del propietario, porque se han dado otro caso más triste todavía en Sonora, en diputaciones locales en Sonora, una vez ganó un candidato, pues ¿quién creen? Lo mató el suplente. Y luego el suplente, prófugo de la ley. Entonces, si no tenemos propietario ni suplente, elección extraordinaria. Eso también puede provocar que se anule una elección. Y ya para terminar ese caso, pues lo que sucedió ahí fue que quien participó en la extraordinaria fue la esposa del propietario que habían asesinado y que se presumía que fue el suplente, y es esposa del
propietario ganó la elección extraordinaria y entró en funciones como diputada en el estado de Sonora. Pero así hay múltiples casos que luego no nos podemos imaginar, pero suceden. Por ejemplo, yo soy de Colima, ¿y saben qué pasó en Colima? Tuvimos 4 gobernadores en 2 años. Pero ¿cómo crees que 4 gobernadores en 2 años? 4. Viene la elección a la gobernatura, se cometen una serie de irregularidades en esa elección, llega el asunto hasta la sala superior anula la elección de gobernatura. Bueno, si anula la elección, entonces hay que nombrar un gobernador o una gobernadora interina, primer gobernador, ¿no? Que fue hombre, primer gobernador interino. Se convoca la elección extraordinaria. Gana el mismo. Pero yo digo que cuando no le toca, no le toca, y cuando sí te toca, sí te toca. Pues ese que ganó, le anularon la elección, se fue a la extraordinaria, ganó. Entonces ya tenemos 2 gobernadores, fíjense, en un plazo de 6 meses. El interino y luego el que ganó la extraordinaria. Llevamos 2. Pues, ¿qué creen? Que el que ganó la extraordinaria, a los 7 meses se cae el avión en el que estaba viajando con todo su gabinete en Michoacán. Entonces, ¿qué pasa cuando falta el gobernador en Colima? Durante los primeros 2 años hay que convocar a otra elección extraordinaria y mientras hay que nombrar a un gobernador o gobernadora interino. 4 en 2 años. Y el Instituto Estatal Electoral de Colima tuvo que organizar 3 elecciones para la gobernatura en un plazo menor a 2 años. Entonces vean todo lo que puede suceder, pero pues siempre tenemos que tener en nuestros juicios de inconformidad las pruebas suficientes. Vean como para anular la votación en una casilla, entonces es muy importante este tema de la hoja de incidentes. Aquí vamos a redactar lo que sucede en la casilla. Que no llegó el del PAN, bueno, ahí le ponemos, no llegó el del PAN. Que llegó el presidente tarde, pues ahí le ponemos, ya no lo dejamos entrar porque llegaste tarde y entonces el secretario subió a presidente. Y si el secretario subió a presidente, pues que después llegue el presidente ya ni siquiera puede entrar a la casilla. Los que se asientan en el acta de instalación de la casilla son los funcionarios que tienen que estar hasta la clausura. Entonces ahí no hay nada que se le hizo tarde al presidente y que llega más tarde y ya no pueden entrar a la casilla, porque le van a decir, oye, es que sabes que el secretario ya firmó aquí como presidente el acta y esa acta no la podemos cambiar. Y el escrutador subió a secretario y un suplente subió a escrutador, entonces tú ya no puedes entrar ni siquiera a la casilla. Entonces, ojo, todos esos temas quedan asentados en la hoja de incidentes y entonces así vamos a saber exactamente qué fue lo que pasó en la casilla. También tenemos temas de pruebas supervenientes, cuando una prueba llega después al tribunal y con esa prueba se puede resolver también algún asunto. A veces el partido no tiene las pruebas suficientes, pero luego aparece una prueba por ahí que no se encontraba y esa prueba la puede presentar el partido después del plazo de 4 días. Entonces se admite esa prueba. O por ejemplo, yo le digo al INE, oye, dame estos documentos, porque son una prueba muy importante. Y el INE no me los da y se me vence el plazo para presentar la demanda. Pues yo presento la demanda y le presento también al tribunal el oficio o el escrito donde le estoy diciendo al INE, mándame estas pruebas. Y le digo al tribunal, mira, yo las solicité en tiempo, pero el INE no me las ha mandado. Entonces lo que hace el tribunal es le ordena al INE y le dice, oye INE, ¿sabes qué? Tienes 24 horas para mandarme estas pruebas que te las pidió el partido en tiempo y no se las has mandado. Entonces ya se las envía directamente el INE al tribunal. Y hay una serie de pruebas que se pueden admitir después de que se presentó la demanda. Simplemente hay que acreditar ante el tribunal electoral que no tenía las pruebas en mi poder cuando presenté la demanda, pero que después tuve ahí la prueba en mi poder, ¿no? Acuérdense, juicio de inconformidades como todos los demás medios de impugnación, mismos requisitos, firma autógrafa, agravios, hechos, ofrecer pruebas, acreditar personería, etcétera. Ya todo esto lo platicamos, simplemente queda ahí en esta presentación. ¿Qué se puede impugnar? Pues ya vimos la elección de presidente, la elección de diputaciones federales y la elección de senadurías por ambos principios, mayoría relativa o representación proporcional. Acuérdense, hay fechas para impugnar, ya también lo platicamos, si es diputaciones o senadurías, nos vamos a la sala regional. Si es presidencia de la República, nos vamos directamente y en única instancia
a la sala superior. El plazo, acuérdense, se presenta la demanda, se publica 72 horas para que acudan los terceros interesados y después durante las siguientes 24 horas pues ya se envía la demanda directamente al tribunal. ¿Dónde se presenta la demanda? En el Consejo Distrital. Si voy a impugnar una elección de diputaciones federales, pues me voy al distrito de esa elección de diputaciones federales y ahí presento la demanda en el INE la publicita y después el INE la manda al tribunal para que la resuelva el tribunal. Llega la demanda al tribunal, la recibe el presidente o la presidenta del tribunal y luego la envía a un magistrado que va a resolver esa demanda. Hay casos en donde se desecha la demanda porque no cumple con los requisitos y hay otros casos donde se admite la demanda, se realiza el proyecto de sentencia y ese proyecto de sentencia de esa demanda, de ese asunto, se circula a todos los magistrados. Y ya después los magistrados resolverán por unanimidad si se anula, por ejemplo, o no una elección, o también puede ser por mayoría. A lo mejor uno o dos magistrados no están de acuerdo, pero la mayoría sí, y entonces tendrá, ¿no?, que anularse la elección. Y finalmente, pues se nos acaba el tiempo, les digo aquí la fecha límite para resolver. Y nos dice muy claramente la ley, por eso les digo, el tribunal no se puede pasar de esas fechas. Fecha límite para resolver juicios de inconformidad, elecciones de diputaciones y senadurías, 3 de agosto del año de la elección. Eso sí, si soy litigante, a todo dar, porque yo ya sé el 3 de agosto si se anuló o no la elección. No me tengo que esperar más. Elección de la presidencia de la República, tengo como fecha límite hasta el 31 de agosto del año de la elección. Como les decía, si se presentan 350 demandas con motivo de la elección presidencial, 350 juicios de inconformidad, los 350, además de todas las demás elecciones, los 350 los tiene que resolver la Sala Superior a más tardar el 31 de agosto, porque el 1 de septiembre toman posición. Si lo resolvemos después, ya no va a tener efectos este asunto de diputaciones y senadurías. Ya van a ver mañana con mi compañera Wendy cuáles son también los plazos para resolver los recursos de reconsideración con motivo de senadurías y de diputaciones en segunda instancia. Bueno, compañeras y compañeras, se nos acabó el tiempo, vimos rápidamente algunas cosas, pero les insisto, creo que con ustedes nada más voy a tener esta sesión en este diplomado. Si les interesó este tema del juicio de inconformidad y de la nulidad y de las casillas y de los recuentos, pues yo les sugiero que cuando tengan oportunidad se inscriban al diplomado de sistema de nulidades. El diplomado de sistemas de nulidades se ve recuentos, se ven boletas, se ven nulidad de elección, nulidad de votación recibida en casilla, se ve invalidez de una elección, se ven casos de inelegibilidad. Si todos estos temas les llaman la atención, pues inscríbanse cuando tengan oportunidad. Aprovechen que los cursos son en línea, entonces es más accesible. Constantemente hay oferta académica de todos estos diplomados. Y entonces, si se inscriben a ese diplomado o a cualquier otro diplomado, pues seguramente por ahí nos vamos a encontrar. Por lo pronto, de verdad, ¿saben qué? Los quiero felicitar porque están haciendo un esfuerzo adicional al inscribirse en estos diplomados en la Escuela Judicial Electoral, y ¿saben qué? Pues eso habla muy bien de todas y de todos ustedes hacer un esfuerzo adicional para tener mayor y mejor información sobre temas relacionados con la materia político-electoral. Les agradezco mucho su esfuerzo, les agradezco mucho a todas y a toda su atención, y recuérdenme con toda confianza, con toda confianza, estoy ahí en mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Cualquier duda que tuvieran, con todo gusto y con toda confianza pueden escribir. Muchas gracias a todas y a todos, que tengan una excelente noche y ojalá nos podamos ver pronto en alguna otra sesión. Cuídense mucho, hasta luego, les mando un abrazo. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias, Carlos, Salomón, muchas gracias, Mauricio, Janet, gracias, Héctor, Erika, muchas gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, buenas noches. Marcos, hasta luego, Erika, gracias. Mayra, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, Alexander, muchas gracias por darle seguimiento a la presentación. No, gracias a ti, Darío, un gusto, buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.